a todas lo primero. Estoy empezando las charlas pues reivindicando la figura de la terapia ocupacional en el ámbito de la infancia, la pediatría y en la escuela. Entonces, este año las alumnas de terapia ocupacional han tenido una maravillosa iniciativa en la que han hecho unas sudaderas preciosas. La más bonita era la amarilla y yo me la pedí. Entonces, bueno, lo primero, eso, ¿no? Volver a reivindicar esta figura, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar, desde las primeras charlas he ido un poco haciéndome a este formato, entonces lo que estoy intentando es poner imágenes como más claras, ¿no? Aunque hay letra, ¿no? Ahora vais a ver que tengo algunos cuadros que tienen muchas letras, pero bueno, hoy como son historias sociales, pues vamos a ver muchas imágenes. Y lo que decíamos antes, para la gente que se haya incorporado ahora, al final, por favor, todas las dudas que tengáis, vamos a dedicar un tiempo, 15, 20 minutos, media hora, lo que haga falta, a intentar resolverlas. Entonces, empezamos. ¿Vale? Y bueno, la primera diapositiva un poco habla de esto de historias sociales, ¿no? Es algo que está usándose mucho, de lo que se habla mucho, tampoco es tan antiguo, ahora lo veremos que la primera vez que se usa el término pues fue en los 90, o sea que tampoco hace tanto tiempo, y bueno, hay como muchas nomenclaturas, ¿no? Guiones sociales, mapas mentales, autopsias mentales, esa es la traducción, ¿no? Al inglés que yo he visto. Entonces, la idea hoy es un poco intentar ir desde historias sociales muy sencillas, que prácticamente vienen a ser normas de comportamiento, pero que tienen ese componente social que a veces tenemos que explicar a los peques, hasta cosas ya muy complejas que están relacionadas con aspectos de teoría de la mente pues ya muy elaborados, ¿no? Que tienen componentes sociales, inferenciales y emocionales muy complejos. Bueno, pues lo primero que hago siempre es una revisión de literatura, porque a mí me viene bien, ¿no? Estamos haciendo siempre historias sociales y no sabemos si esto tiene mucho sentido. Entonces, pues la literatura no es muy consistente. O sea, yo he encontrado varias revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática es un documento donde se coge pues todo acerca del topic, del tema que se estaba buscando, y en las revisiones sistemáticas no deja muy clara que la eficacia de las historias sociales esté científicamente demostrada, ¿vale? Son revisiones sistemáticas muy actuales. La última creo que es de julio de 2019, ¿vale? Y sin embargo después hay una revisión del 2017, ¿no? Que podéis encontrar en la red, perdón, que hace un poco este cuadro en el que sí que dice que en función de las edades y de lo que se quiera trabajar con las historias sociales, pues sí que parece que tienen algo de evidencia, ¿no? Bueno, veis un poco la tabla, pues hablaría a nivel social, a la hora de desarrollar competencias sociales, pues hay estudios que sí que afirman que entre los 3 y los 14 años ayudan las historias sociales. A nivel de comunicación también, atención conjunta, conducta, voy bajando con el ratón, ¿vale? Bueno, con componentes también académicos, de juego, de conducta adaptativa y autonomía, ¿vale? Y componentes académicos. Entonces, bueno, la mayoría de los estudios, como veis, hablan entre los 3 y los 11 años, pero muchas personas que están trabajando con personas con dificultades en la comunicación social, ¿no? que es uno de los objetivos de las historias sociales, ¿no? Con adultos, están utilizándolas y recomiendan que se usen. Y es más, recomiendan que se usen con imágenes, no solamente la descripción escrita, ¿no? El desarrollo escrito de la historia social, porque en realidad la historia social al final es un cuento, ¿no? Es lo que un cuento que explica la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí tengo que añadir que efectivamente las historias sociales a veces ayudan a cambiar mucho
la actitud del peque con el que estoy trabajando hacia la situación, hacia la casuística que se está encontrando, y otras veces, pues no tanto. Pero ha habido veces que ha sido prácticamente magia. Y no, voy a poner ejemplos de compañeras mías, ¿no? Por ejemplo, nos ha sucedido que un joven, que su mamá está aquí en la charla, ¿no? Lo puede corroborar. Que un joven que por las noches se hacía heridas rascándose, contándole una historia social para que no se rascase, ¿no? De cómo tenía que dormir y cómo lo tenía que hacer, pues dejó de rascarse por la noche, ¿vale? Y dejó de hacerse heridas. O, por ejemplo, poniéndole una pequeña historia social en el armario donde estaba el colacao, en vez de ir a comérselo a cucharadas, pues se lo pedía a su madre. Este es un poco el objetivo de las historias sociales, entender qué es lo que se está esperando de ti en determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, más allá de lo que diga la ciencia, que la ciencia, bueno, pues es interesante para trabajar con rigor, tenerla en cuenta, pero sí que vemos que en la práctica clínica, si hacemos bien las historias sociales y en función muchas veces de cada niño, de cada persona a la que la estemos adaptando, pues sí que puede funcionar. De hecho, nos funciona y por eso las utilizamos. Claro, es esencial en este sentido entender que una historia social, primero, no lo va a solucionar todo, hay que trabajar muchas cosas, ¿no? No van de repente a descubrir el quid y a partir de ahí ya está, ya hemos modificado la conducta o ya el niño va a entender toda la situación social, hay que trabajar muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegamos a una situación social compleja, como puede ser un patio, ¿no? De un recreo, nuestros peques están perdidos, ¿no? Y entonces aparecen conductas como pegar, ¿no? El típico ejemplo de es que me ha quitado la pelota y en realidad al final terminan siendo niños pegones, ¿no? Pero en realidad a nadie le apetece resolver la situación pues pegando, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que no estamos viendo todo lo que hay abajo y esto es esencial para hacer una historia social, ¿no? Es esencial, y yo es donde más tiempo voy a perder, en comprender la naturaleza de las dificultades de los peques con los que trabajamos relacionadas con comprender la situación. Porque si ellos comprenden la situación y nosotras, somos capaces de comprender para qué está utilizando la conducta, es muy probable que le demos una estrategia válida. Si no, no. ¿Vale? Después os voy a poner un ejemplo de una disonancia en este sentido. Un peque que se me puso a llorar y mi hipótesis era totalmente errónea, con lo cual, por muchas historias sociales que yo le hiciera, la situación no se iba a resolver. Entonces, un poco la idea de esta charla es que comprendamos qué hay aquí abajo, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre aquí arriba, pero muchas veces, no, pues mira, no se pega, pegar es malo. Ya, pero esto no está dando la respuesta, porque es que a lo mejor a mí lo que me estaba molestando de esta persona no era que no me pasase la pelota, ¿no? O que yo perdiera, ¿no? Que es como la típica explicación que damos cuando un niño en un juego pega a otro. No, a lo mejor el problema está en que hay una norma que está en mi cabeza, no sé, que en algún momento me la explicaron, y esto me ha pasado, y como no lo estás haciendo como dice la norma que tengo en mi cabeza, pues entonces voy a utilizar esta estrategia, ¿vale? Entonces aquí la disonancia se produciría en lo que llamamos teoría de la mente, es decir, comprender que el otro no sabe que yo tengo esta norma, y esto le pasa a los peques con los que trabajamos. Entonces, ¿para quién vamos a utilizar estas historias sociales? Pues para las personas que tienen dificultades aquí abajo, ¿no? Y esto pues normalmente se ve en el autismo, se ve en los niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se ve en los niños y las niñas que tienen trastorno de la comunicación social. Pues son dificultades relacionadas no tanto con el lenguaje, en los niños con trastorno específico del lenguaje también se pueden ver estas dificultades, pero relacionadas con esa comunicación social, y esas dificultades de comunicación social, si averiguamos de dónde vienen, nos pueden dar muchas pistas sobre cómo
elaborar después una historia social ajustada a la persona con la que vamos a trabajar. La primera persona que empezó a hablar de historias sociales, que tiene su web, que la podéis consultar y que ya tiene historias sociales para el COVID, que han estado rulando por ahí todos estos días. Si no las tenéis, nos las podéis pedir al mail. Pues la primera persona fue Carol Gray y a partir de ella también, por supuesto, se basa en autoras anteriores, pero elaboró como una forma de generar historias sociales. Yo he cogido alguna pincelada, pero yo lo que he hecho es un poco utilizar pues, esta base más científica con lo que solemos hacer, ¿no? con la práctica cotidiana y lo que nos es útil. Pero vamos, básicamente el objetivo de una historia social es aportar información relevante de la situación que se está dando, ¿vale? Para poder resolverla. Esta es la idea. Entonces, es importante comprender qué está entendiendo la persona, ¿no? Objeto de la historia social, y buscar estrategias que también les sean significativas. En este sentido, una historia social es algo abierto y a veces la vamos a hacer antes de que se pueda dar la situación. Pues yo qué sé, si el profesor de educación física me dice que va a trabajar los juegos competitivos, yo puedo elaborar historias sociales para mi alumno, para mi alumna, las puedo elaborar antes de. Pero a veces la situación social ya se ha dado y una vez que ha pasado la crisis, cuando estamos en crisis hay pocas historias sociales que nos ayuden, pero también pueden a veces ayudar si las tenemos previamente preparadas. En ese momento, después de ese momento de crisis, yo le puedo explicar a mi alumno, para que se tranquilice y busque otras estrategias, le puedo explicar qué es lo que puede hacer, ¿vale? Y en ese momento, esto puede ser dinámico. Es decir, ¿qué estás sintiendo? No te lo tengo que decir yo, me lo puedes decir tú. O cómo has interpretado la situación, es importante que yo te pregunte a ti, a veces la información también nos la pueden dar los papás, para yo poder elaborar esta historia social. Yo, por ejemplo, hace muchos años, no sé si habrá alguna compañera de CEPRI, bueno, pues teníamos un alumno ya mayor, un alumno bastante inteligente, pero era un alumno con autismo no verbal. Entonces, a él le molestaba mucho otro alumno que emitía unos ruidos, ¿no? Y este alumno, bueno, pues evidentemente se sobrecargaba y cuando no podía más, o cuando fuera, ¿no? A veces no teníamos una razón, ya estaba como muy sensibilizado, iba hacia este otro alumno y le agredía. Entonces, yo estaba nuevo, estaba recién llegadito, ¿no? Mis primeros contactos con el autismo más profundo, ¿no? Y el chaval sacó una hoja y se puso a dibujar emociones, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? O sea, bueno, algo parecido a esto, no. Él hacía, no sé si se ve, pero él tenía como muy claros cómo eran los gestos de enfadado, de triste, y entonces nos hizo a todas las personas que le atendimos, porque ya era mayor y necesitaba varias personas atendiéndole, nos explicó con dibujos qué era lo que había sucedido y cómo se había sentido, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú puedes trabajar, tú puedes continuar trabajando y elaborando un poquito más la historia, pues por ejemplo, dándole una estrategia que le permita resolverlo de forma más adaptada. Entonces, el objetivo al final es concretar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesito de ti, qué es lo que espero, o qué es lo que espera la clase, o qué es lo que espera el espacio donde te estés moviendo, ¿no? La situación social donde tú te estás moviendo. Concretarla y a partir de ahí generar nuevas soluciones, ¿sí? Y esto se puede volver muy, muy elaborado. Ahora veremos hasta qué punto, porque muchos de nuestros peques, al tener dificultades para interpretar lo que está sucediendo en la otra persona, pues a veces esto es imprescindible explicitarlo. Pongo un ejemplo. Cuando a un niño le dan un pelotazo en el patio, pues es normal que se enfade, es normal que aparezca rabia, es normal que esté triste. Bueno, estos sentimientos que pueden aparecer después de que te den un pelotazo. Pero es necesario que el niño o que la niña entiendan qué es lo que ha pasado. Y para eso es necesario que piensen en qué estaba pensando la persona que le ha dado el pelotazo.
y si no son capaces de hacerlo, que identifiquen claves que le digan si el pelotazo ha sido con mala intención o si ha sido sin querer. Y esto hay que explicitarlo, esto hay que explicarlo en la historia social. Entonces, a lo mejor le tenemos que decir, si el otro niño, cuando te da el pelotazo, está sonriendo, se está riendo y se va y sigue jugando, lo ha hecho con mala intención y le puedo dar una solución, que puede ser ir a hablarlo con una maestra, en fin, la que consideremos entre los dos que puede ser una solución. Sin embargo, si viene, me pide perdón y tiene cara de estar triste o está serio, ¿no? Tengo que identificar cositas en el otro compañero, pues entonces lo ha hecho sin querer. Podemos hablar y una vez que se pase el dolor, podemos seguir jugando juntos. Importante, ya hemos dado otra clave, hay que cerrar la situación, ¿vale? Las historias sociales tienen que cerrar la situación social que se ha quedado abierta, porque si yo no comprendo si lo han hecho con mala intención o sin querer, evidentemente, ¿no? Y sabiendo un poco cómo son nuestros peques, eso puede llegar a mañana, ¿no? Y a veces el desencadenante de algunas situaciones desajustadas socialmente no es de ese mismo día y es de días anteriores. Esto también nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que tenemos que retomar, tenemos que volver atrás y cuando la psicóloga o cuando los papás empiezan a indagar en qué es lo que ha pasado, nos damos cuenta que hubo muchas cosas que se quedaron abiertas antes. Entonces, las historias sociales las utilizamos muchas veces para niños y niñas que sí que tienen una buena comprensión, ¿no? Del lenguaje, una buena capacidad intelectual. Y muchas veces, a veces son los papás, a veces las maestras, no, pero si él entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Esta frase es muy común. Bueno, puede ser cierto y a veces no es necesario pues ponerte a elaborar una historia social, pero muchas veces hay componentes que no han captado, ¿no? Y el concretarlo en el papel, explicitarlo en el papel, les ayuda mucho, ¿vale? Yo un poco lo comparo como cuando estás viendo una película o leyendo un libro o un documento, ¿no? Y dices, esto es lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Y te pones muy contento al ver que alguien lo ha escrito y lo ha desarrollado también, ¿no? Pues esto sería un poco la historia social, porque además a partir de la historia social tú puedes hacer variaciones, puedes modificar cosas y te permite ser un poquito más flexible, ¿vale? Que a lo mejor en tu cabeza pues no estaba tan bien organizado esto. Entonces, yo os animo a que con personas con cualquiera de estas dificultades que hemos estado hablando, pues que las utilicéis y que, bueno, que aprendamos a dibujar. Yo ayer me puse y en 5 minutos hice estos dibujitos, ¿no? Entonces, si vuestro hijo, si vuestra hija o vuestros alumnos o alumnas necesitan historias sociales, pues oye, aprendiendo a hacer algunos rasgos, podéis explicarle muy bien todo lo que va a ocurrir. Ahora, si no sois capaces, pues hay muchas cosas en Internet. Hay libros que ya explican muchas de estas situaciones sociales habituales. Hay PDFs por ahí que explican pues, todas las normas de la casa. Bueno, si queréis, nos escribís y os los podemos mandar, ¿no? Pero yo sí que os animo a que lo plasméis en el papel, a que bajéis a esa realidad, porque muchas veces la situación social no se resuelve porque no nos hemos parado a desgranarla, a quitar las capas de la cebolla y hay cosas que no le han quedado claras y se vuelve a dar de forma perpetua la misma situación, ¿vale? Bueno, pues Carol Gray como que propone, vamos ya a meternos en las historias sociales, propone como 4 fases, ¿no? O sea, fase descriptiva en la que vamos a explicar qué es lo que está pasando, ¿no? El coronavirus es un bichito que entra en nuestro cuerpo por la nariz y la boca, provoca fiebre y puedo ponerme malito si lo respiro o me toco las manos. Para que eso no pase, todos estamos en casa. Estoy describiendo qué es lo que está pasando, ¿vale? Este año se ha acabado el cole antes de tiempo. Sigo explicando. Antes de nada, aviso. De todas estas historias sociales se pueden hacer modificaciones, ¿vale? Yo me he ido centrando en algunos puntos, algunas son de compañeras y no todas son perfectas, ¿vale? Pero es un poco para que os vayáis haciendo un poco a la idea de cómo podemos ir desde lo muy básico hasta lo muy complejo para explicar toda esa realidad social de la persona con la que estamos haciendo la historia. Las frases directivas
hablarían de hacia dónde vamos qué tenemos que hacer, ¿vale? Pues tenemos que mantener la distancia de seguridad cuando estemos con personas que no sean mamá o papá. Podemos explicarlo más, ¿no? Porque mamá y papá, como están con nosotros, estamos seguros de que no tienen coronavirus. Pero cuando salimos a tirar a la basura hay que ponerse guantes y mascarilla. Por poner un ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Las perspectivas, ¿cómo impacta esto, no? Pues puedo ayudar a mi hermano a que esté tranquilo con el coronavirus. Si seguimos estas indicaciones, no tenemos por qué contagiarnos ni nos contagiarán, ¿no? Que es lo que está pasando. Y después, en las frases de control, ¿vale? Cuando todo pase, podré jugar con mis amigos y todos estaremos bien. Aquí incluimos las emociones, aquí incluimos cómo nos sentimos, ¿vale? Esta es la forma habitual de estructurarla. Yo prefiero un poco deciros a qué preguntas contesto yo cuando estoy haciendo una historia social. Por supuesto, esas preguntas están condicionadas a la persona que tengo enfrente. No voy a contestar a todas las preguntas en todas las historias sociales. Ahora vemos esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que explicar en una historia social, ¿no? Y lo más importante no es entender cómo piensa la persona que tenemos delante, ¿vale? Entonces, la persona que tenemos delante probablemente tenga dificultades con la coherencia central, ¿no? Tenga lo que llamamos coherencia central débil. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene capacidad para analizar las cosas de una en una, ¿no? Y se fija mucho en detalles, pero le cuesta mucho comprender la globalidad de la situación. A veces les cuesta comprender qué cosas son claves. Entonces ya tenemos ahí una estrategia. Oye, marca muy claro lo que tú creas que es clave o lo que tú creas que para la otra persona puede ser clave. Entonces, en una historia social hay que subrayar, hay que hacer circulitos o hay que poner más grande las cosas. ¿Bien? A veces, con esto de la teoría, con esto de la coherencia central débil, no saben cuál es el objetivo, no saben qué es lo que está pasando en la situación. Entonces, tendremos que describir cuál es el objetivo, es decir, por qué estamos haciendo la historia social y para qué. La persona tiene que entender para qué tiene que hacer todo esto que pone aquí. Pues mira, pues puede ser para que otra vez vuelva a tener amigos, ¿no? Y no estén enfadados conmigo. Pero tiene que comprender el por qué se han enfadado y para qué vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no ha entendido la complejidad de la situación. A nivel de teoría de la mente, hablamos de teoría de la mente muy básico, ¿no? Pero es importante que lo comprendamos. Es la capacidad que tenemos de darnos cuenta que lo que yo estoy pensando no es lo mismo que la otra persona está pensando, ¿no? Es algo, sería como una primera fase que nos llevaría después a la empatía, ¿no? Pero en las fases más iniciales es decir, pero si tú no lo has visto, yo no tengo por qué saberlo. Ahora después vamos a ver un ejemplo de una historia social que a mí me surgió, ¿no? Y cómo finalmente se resolvió, pero cómo al principio, al haber ese desajuste entre lo que él pensaba que yo sabía y lo que yo no sabía, y lo que yo sabía, perdón, se generó una situación social que era muy difícil de resolver porque yo no tenía la clave. Ahora lo vemos, ¿vale? Las dificultades en teoría de la mente van a implicar dificultades para comprender la intención que yo tengo cuando estoy diciendo las cosas, ¿no? Esa parte inferencial, esa parte de bromas, de chistes, la sátira, el sarcasmo, ¿vale? La ironía, todo eso es muy difícil para las personas que tienen dificultades en teoría de la mente. Entonces ahí es muy importante que le digamos al niño qué estoy diciendo y qué estoy pensando. Entonces, en el dibujo puedo añadir un bocadillo en el que está hablando o una nube en la que estoy pensando. ¿Bien? Y a veces lo que digo y lo que pienso es distinto. Por ejemplo, en la mala intención. ¿Sí? Te puedo poner una cara y decirte una cosa y que esté pensando otra. Y entonces eso va a quedar explicitado en la historia social. Estoy pensando, jaja, qué risa, le he dado un pelotazo. Sin embargo, como está el profesor delante, digo, uy, perdón, ¿vale? Ahí le estoy explicando que hay una disonancia entre lo que esa persona piensa y lo que esa persona está haciendo o diciendo. Pero queda explicitado en el papel.
Entonces, las personas con dificultades en teoría de la mente pueden, pueden generar lo que llamamos algoritmos, ¿no? Que son como fórmulas predecibles para en una situación parecida, pues poder ajustarse, ¿vale? Porque le hemos dado claves y las han estado analizando. Evidentemente, solo con eso, pues no va a generalizar, hay que hacer otro tipo de trabajos, ¿no? De habilidades sociales. Pero ya, al explicitarlo, empiezan a comprender por qué razón esta persona hace una cosa y dice otra, ¿vale? Se puede pensar distinto a lo que yo estoy viendo. Las personas que tienen problemas con las habilidades sociales suelen tener dificultades en funciones ejecutivas. Entonces les cuesta mucho comprender una situación tan compleja, computarla, organizarla y después preparar una respuesta. Además, tened en cuenta que las situaciones sociales se dan lo que se llama, ¿no? Se llaman funciones ejecutivas en caliente. Es decir, suele haber un... Se ha silenciado, Curro, tu audio. Perdón, que me han dicho que se ha silenciado el audio. Disculpad. A ver. Ahora sí se me escucha. Decía, estaba hablando de las funciones ejecutivas, ¿no? Y decía que en las funciones ejecutivas que implican planificar, organizar una respuesta en función de toda una información muy compleja, porque tiene muchos componentes, ¿no? Entonces, esa planificación además se da en caliente, que estábamos hablando, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un componente emocional, visceral, muy grande de desregulación, con lo cual les cuesta mucho dar la respuesta. Tener un patrón, ¿no? O un algoritmo que hemos dicho para saber un poco a lo que atenerte, si la situación no me desborda, evidentemente, me va a permitir intentar dar respuestas un poquito más ajustadas, ¿no? Un ejemplo. Uno de nuestros peques, un peque con diagnóstico de autismo en el colegio, le quitaban todo, ¿no? Bueno, no se lo quitaban, se lo pedían amablemente y él siempre se lo daba. Pero llegaba y le contaba a la terapeuta que, pues que él no quería dar las cosas, pero que no quería que se sintieran mal, ¿no? Esto que hablamos siempre, ¿no? Las personas con autismo a veces muestran hiperempatía, ¿no? Pero no quería que se sintieran mal la otra persona. Entonces, claro, la psicóloga estuvo hablando con él sobre asertividad, sobre, bueno, pues sobre todos estos conceptos, ¿no? Y le preparó una historia social. Y la historia social no es nada más que un algoritmo, ¿no? Una fórmula que te permita planificar y organizar la respuesta que vas a dar la próxima vez que suceda. ¿Qué ocurre? Que hay muchos factores que cambian. Por ejemplo, si en este caso fui yo la persona de autoridad, que ya no era un par, y entonces llegué, le hice una broma y otra vez volvió a darme lo que no quería darme, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar con las personas que tienen estas dificultades es como darle muchas oportunidades. Haremos la historia social, pero ya veremos que después hay que hacer dramatización, role-playing, tenemos que grabarnos en vídeo, o sea, hay que exponerle a situaciones, hay que hablar con los profesores y decirle, mira, estoy trabajando esta habilidad, esta destreza, por favor, ponle en una situación para que pueda resolverla, ¿no? Hay que hacer un trabajo más allá, ¿no? De la historia social, pero les da esas fórmulas para poder resolverlo con estas dificultades que tienen de funciones ejecutivas. Por otro lado, muchos de nuestros alumnos tienen que compensar. Un niño, una niña con un trastorno de la comunicación social, con un trastorno del lenguaje, con autismo, tienen la visión, ¿no? Son aprendices visuales y tienen que pueden compensar con esto, ¿no? Entonces, todo lo que se perdía en el espacio resulta que se concreta con ese apoyo visual. Fijaos, ¿no? Todo esto son claves de cómo vamos a ir elaborando las historias sociales. Y después, por otro lado, en la historia social es importante reflejar el contexto. ¿Por qué? Porque en función del contexto me voy a comportar de una manera o de otra, ¿no? No es lo mismo
que me lo pida mi profesora a que me lo pida un compañero, ¿no? Es un ejemplo como muy básico, pero todo esto es importante que quede reflejado en las historias sociales para que después la respuesta puede ser ajustada, ¿vale? ¿Y qué cositas así es importante hacer, ¿no? Yo dibujo fatal, pero hago muchísimas historias sociales. Una historia social puede ser, aquí caminamos en vez de correr, ¿no? Entran en la sala y hay un niño que lo único que hace es correr. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hago? Se lo paso a positivo. En la clase concurro, caminamos. Esto ya es una historia social. Es verdad que es muy básica, es una norma, ¿no? Pero en realidad yo le estoy diciendo cómo nos comportamos cuando llegamos a esta sala. ¿Bien? Entonces, esas historias sociales sencillitas, cuando es todo muy básico, se van a ir volviendo cada vez más complejas, ¿no? Entonces yo después le puedo añadir que si hemos estado caminando en clase, todas estamos contentas o estamos felices, y eso implica que tengo que aprender, ¿no?, a hacer esas caritas que pueden ser muy básicas, que pueden ser emoticonos, pero que es necesario poco a poco ir incorporando estas cuestiones sociales, ¿vale? Entonces, ya os digo que en principio dibujar las 3 más básicas o las 4 o 5 más básicas, porque la de sorpresa también es muy fácil, es muy sencillito y con un tutorial que os pongáis en YouTube aprendéis a dibujarlas, sobre todo de cara a las mamás y a los papás, ¿vale? Y después tenemos que generar el algoritmo. Entonces ya os pongo aquí una historia social. Esta es una de las situaciones que explica muy bien un poco esto que os estaba hablando. Yo estoy con un alumno, con un niño, con uno de mis peques, y entonces le enseño a jugar a las damas. En ese juego de las damas, o sea, él no sabe jugar a las damas. Entonces yo le empiezo a ganar y empiezo a notar que se pone muy triste y que empieza a llorar. Entonces, ¿qué ocurre? Que según se va acercando el final de la partida y él anticipa que le voy a ganar, cada vez llora más y me empieza a decir, es que es injusto porque yo acabo de aprender a jugar. Y le digo, ya, claro, y yo se lo intento explicar, ¿no? Porque ¿cuál es mi pensamiento ahí? Pues mira, he puesto Manuel, me parece, no se llamaba Manuel el niño. Mira, Manuel, es que como es la primera vez, ¿no?, que yo juego contigo, pues resulta que como sé jugar mejor, te tengo que ganar. Y él solo me repetía que era injusto, ¿vale? Entonces yo elaboro una historia social que es esta, que es, Curro me enseña a jugar a las damas. Curro ya ha jugado muchas veces y es la primera vez que yo juego. Fijaos que lo formulo en primera persona. ¿Por qué? Porque lo que quiero es generar un lenguaje interno que vaya generando también un poquito esa autoinstrucción, ¿no? Desde él mismo. Curro me ha ganado. Fijaos, este niño escribe perfectamente y, o sea, es un crack a nivel académico, pero bueno, voy reforzando un poco con imágenes, porque a él le puede ayudar esto. A veces no hace falta, ¿eh? Esto lo tenemos que ver en función de cada peque. Me siento triste porque es injusto, ¿no? Porque era lo que él me decía, que era injusto. Manuel puede practicar y aprender, le estoy dando ya una solución. Estamos hablando también de las emociones. Hemos dicho ya quiénes estamos, ¿no?, en la situación. Así yo puedo volver a jugar y pasarlo bien con Curro y con más amigos. A veces se pierde, otras veces se gana. Bien, estamos un poco desarrollando todo ese aprendizaje. No me enfado. Si me enfado, la gente no querrá jugar conmigo, ¿no? ¿Os acordáis de esos 4 tipos de frases? Pues al final tenemos que resolver el para qué vamos a comportarnos de otra manera, ¿no? Si no nos enfadamos, el para qué. ¿Qué ocurre? Que en realidad este niño no estaba enfadado porque tuviera una baja tolerancia a la frustración o porque estuviera perdiendo. Entonces, lo que ocurrió es que este niño, cuando salgo a contárselo a los papás, me dicen, ah, ya, Curro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora está empezando a jugar con sus hermanas. Entonces, sus hermanas son más pequeñas que él y les pega unas palizas que las hermanas, claro, ya no quieren jugar más con él. Entonces le hemos dicho que cuando alguien está aprendiendo, primero se tiene que dejar jugar para que quiera jugar con él. Fijaos, el problema aquí era que yo había hecho una mala hipótesis de por qué él se estaba poniendo triste y estaba llorando. Porque además lloró de forma triste, no fue rabia.
fue un llanto como generaba como mucho cariño, ¿no? Él estaba tristón, muy triste, ¿vale? Entonces, realmente lo que estaba pasando es que había una disonancia entre lo que él tenía en su cabeza y lo que yo tenía en la mía, ¿vale? Entonces vuelvo a hacer una historia social. Y fijaos que os pongo aquí unas cuantas cosas que son imprescindibles en la historia social. Primero, debe ir al meollo, ¿vale? Curro me ha ganado porque no sabía lo que me había dicho papá. Aquí lo importante es definir esto, si no, la historia social va a fracasar. La mayoría de las historias sociales fracasan porque no encontramos por qué se ha dado esa disonancia en el niño, ¿vale? Entonces, el motivo era que yo, Curro, no tenía claro lo que había pasado, ¿vale? Lo siguiente que ocurre es que habla, os digo, ¿no? Las características que me habla en primera persona. Vamos a intentar que vaya generando esa dinámica de este es mi pensamiento, yo, ¿no? Y lo voy leyendo y este es mi pensamiento, ¿vale? Tienen que estar estructuradas, os pongo, deben estar bien estructuradas, ¿sí? Y entonces tenemos que ir haciendo pequeños guiones, ¿vale? Y hay veces que sí que es necesario en estos guiones hacer flechas. Vais a encontraros historias sociales con flechas, porque hay veces que pasa una cosa o que pasa otra en función de cuál sea la respuesta de alguien que está en la situación, ¿no? En la situación contextual, ¿vale? Debe formularse de forma positiva. Es importante que no estemos todo el rato con normas no y no se hace y no se pega sí, o no se corre, sino aquí lo que hacemos es hablar. No es no pego, sino que cuando tengo una dificultad tengo que hablar. A veces sí que incluimos el no se pega o en fin, ¿no? La conducta que no queremos para que la visualice y a veces le ponemos un aspa, ¿vale? Pero lo que más le va a ayudar seguramente va a ser ver qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces lo formulamos de forma positiva. Hay que resaltar la parte importante. Es importante que pongamos o círculos o que subrayemos, aquí se me ha olvidado hacerlo, ¿vale? Que pongamos qué es lo importante de lo que estamos haciendo. Y si aún así la historia está fallando, es muy probable que sea porque no he encontrado el meollo del niño, o sea, a dónde estaba dirigiendo su mirada la persona que no ha sido capaz de dar una respuesta ajustada socialmente. Perdón, aquí os pongo lo que serían dos posibilidades, opción 1.1, y no, se me ha olvidado también ponerlo, opción 1.2, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió con este peque sería, Curro me enseña a jugar a las damas, Curro ya ha jugado muchas veces y es la primera vez que yo juego, papá me ha dicho que cuando juegas con alguien nuevo y pequeño debes dejarle ganar. Curro no estaba en esa conversación, yo sabía eso, Curro no estaba en esa conversación. No, yo no sabía eso y no se lo he dicho. Así que Curro me ha ganado porque no sabía lo que me había dicho papá. ¿Veis? Vamos desgranando para que él entienda por qué se ha producido ese conflicto. Me siento triste porque es injusto. Bien, es que hay que aceptar esa tristeza. Si me hubiera hablado de rabia, pues la rabia la vamos a aceptar. ¿Qué podemos hacer? Se lo voy a contar a Curro para que me deje ganar y así me sentiré mejor. Si gano, me sentiré mejor. O voy a practicar para ganarle la próxima vez. Como Curro no sabe lo que me ha dicho papá, si me gana es justo y no me enfadaré. En fin, es dar una explicación, una hipótesis razonable para el peque, ¿vale? En este caso, fijaos, una niña pierde el sueño. Nos dice su madre que desde hacía mucho tiempo no le pasaba y está volviendo a perder el sueño. Resulta que empezamos a indagar y lo que ocurre es que está nerviosísima porque Papá Noel viene el 24 de diciembre. Entonces se está levantando todas las noches con ese pensamiento recurrente, ¿vale? Gracias a que dimos con eso, pudimos hacerle una historia social para que ella estuviera más tranquila, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí es lo mismo, describimos quién es la persona, cuál es el motivo para que se esté dando la conducta, cómo la puede resolver y qué es lo que tiene que hacer para resolver.
como os decía, se pueden hacer historias sociales muy complejas para niños más mayores. Aquí vemos, esto está sacado en Mi mente, de Marc Montfort, y explica como situaciones sociales más complejas, son ejercicios que le ponen a los jóvenes, ¿no? En las que explican pues, distintos conceptos. Están viendo un poco qué situación hay en cada una de las viñetas. O podemos hacer explicaciones como muy sencillas que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Carlos no puede jugar con el móvil, puede jugar con el iPad, ¿vale? Y con el móvil juega papá. Esto sería una especie de norma, pero en realidad lo que le estoy pidiendo es que se comporte de una manera, ¿vale? Puede haber historias sociales que sean solamente escritas, voy al cine con mis padres, nos sentamos en las butacas de un lado para no molestar, si hay mucho ruido y me siento mal, en silencio saldré de la sala de espera y esperaré a estar relajado. Dentro de la sala me mantendré en silencio para que la gente, veis que vamos un poco respondiendo a esas 4 tipos de frases que decíamos, ¿no? Si quiero salir del cine, siempre puedo pedir, ¿vale? Voy dando ahí las soluciones. Aquí podríamos seguir añadiendo cosas. Si cuando termino de ver la película me siento contento por haber estado con mis padres en el cine. Esta, por ejemplo, es una historia social para una joven que no tiene lectoescritura, pero que, bueno, pues que comprende bastante bien las imágenes. Y entonces fuimos a la peluquería, hicimos una pequeña desensibilización y entonces lo que hice fue, esto lo hacemos a veces, explicamos los 2 caminos. Por favor, si tú no corres y si no gritas y si te mantienes sentada y utilizas tus estrategias de regulación, después tendrás un regalo. El para qué, en este caso, era como muy básico y era un regalo. Entonces ella iba señalando en su historia social cada una de las partes que iba haciendo la peluquera, que también iba viendo la historia. Y si en algún momento ella se perdía, podía recurrir a la historia social. Esta, igual que las otras, fueron trabajos que hicimos sobre la marcha, esta lo anticipamos y ella la podía usar durante el momento de la peluquería. ¿Vale? Y lo que os decía, puede haber historias sociales, que esto es lo importante, ¿no? Y lo que yo quiero que os quedéis. Puede haber historias sociales muy profesionales y vais a tener muchísimo material y os podéis hacer un poco una idea de lo, pues con que pongáis una búsqueda en Google, pero después lo importante es que sean eficientes, funcionales, ¿no? Entonces, esta semana pasada una mamá me llama, ¿no? Y me vengo aquí a la Rápida y Funcional y me dice, mira, tenemos aquí a la gata que ha venido de casa de los abuelos que se ha puesto malita, que se han puesto malitos, y resulta que la peque quiere constantemente ir a ver a la gata, ¿no? Claro, ella tenía pues como esa ansiedad y le dije, pues mira, explícale que a la gata solo se puede entrar con mamá, podéis hacer un calendario, un horario, y que si entráis juntas, la gatita, mamá y la peque, vais a estar contentas, ¿vale? Pero que si abre la puerta y la gatita se puede escapar, en fin, que le explicase un poquito lo que pasaba, ¿no? Y la mamá hizo esto que es muy sencillito, ¿no? Pero que me llamó al ratito diciendo que estaba muchísimo más tranquila, ¿no? Entonces esto es un poco, ¿no? Es concretar qué es lo que está pasando. En este caso hemos hecho 2 caminitos para explicarle a la niña que no debe pasar ella sola a ver a la gata y que siempre es con mamá y que iba a haber un horario. Lo que hicimos fue quedar en que habría un horario para pasar a ver a la gatita, ¿no? Concretamos un poco la situación. Entonces, yo aquí os propongo como una evaluación, ¿no? De qué tiene que tener una historia social. Evidentemente, esto es graduado a la persona que tenemos delante, ¿no? Pero tiene que explicar el por qué, ¿vale? Tengo que tener claro cuál es el objetivo de la historia social. Ya hemos hablado mucho sobre esto, pero si no funcionan muchas veces es porque no está claro el por qué o porque no dejamos claro el para qué tiene que hacerlo de otra manera, ¿vale? El para qué. ¿Cuántos son los pasos? Tengo que ver, a ver, este paso lo tengo que dividir en 2, no es muy concreto, ¿no? Tengo que elaborar ese algoritmo con el niño o con el adulto para que quede muy clara la situación. ¿Qué tengo que hacer para solucionar la situación? Pues puede ser estar sentado, puede ser que tengo que hacer. ¿Quién? Importante, ¿no? Lo que decíamos, no es lo mismo cómo nos comportamos con nuestro jefe que cómo nos comportamos
con nuestras compañeras. Entonces, o con nuestras jefas o con nuestras compañeras, ¿vale? Entonces es importante que le pongamos nombre, y a veces yo lo que hago es que cojo, recorto la cara de los papás y se la planto a los pictogramas. Eso también funciona muy bien, ¿vale? Como que ya lo ven que son suyos, ¿sí? O que son sus amiguitos. Vamos, digo yo, como esto lo hace muchísimo mi colega Nuria, ¿no? Que hace muchísimas historias sociales, y entonces lo que tenemos son pictogramas con las caras de toda la familia, de todos los incluso de los niños del parque, del cole, ¿vale? ¿Quién participa de esto? ¿Qué dicen los personajes cuando ya nos metemos en cuestiones sociales complejas? ¿Qué dicen? Y hago un bocadillo. Estoy muy contento, pero también ¿qué piensan los personajes? Estoy triste porque hay veces que tengo que explicar cosas que ya son mucho más complejas. ¿Qué hacen los personajes, ¿no? Entonces podemos hacer viñetas. ¿Sí? Esto, Mark Montfort es un crack, ¿no? Si queréis buscar por ahí, hace unos dibujos chulísimos que además explican fenomenal situaciones sociales muy complejas, ¿no? Y los personajes son muy dinámicos, ¿vale? ¿Qué y cómo se sienten los personajes? La emoción, ¿no? De qué está pasando. Y entonces a veces yo lo que hago en las historias es que pongo caritas cerca de lo que está ocurriendo en cada una de las situaciones, ¿no? Y lo que os digo, si lo puedo trabajar antes, pues lo hago con el Paint, ¿no? Yo tengo ahí el Paint o cualquier programa que tengáis de edición, pero el Paint es como muy básico y muy sencillito. Pero si no, según llego con mi historia, le hago el dibujito de la cara, ¿no? Y puedo estar sorprendido, o puedo estar triste, o puedo estar cansado, ¿vale? Que es lo que estoy sintiendo. Hay que explicitar, ¿no? Haríamos check, me están gastando una broma, esto es un chiste, es un doble sentido, ¿no? Eso lo veremos un poco respondiendo a estas preguntas. Tengo que ver si en mi historia social queda clara la situación contextual, ¿sí? Y esto a veces es un desajuste, no hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero la ceguera del contexto, muchas veces a nuestros peques les explicamos algo y les cuesta generalizarlo. Entonces, lo ideal sería decirle en qué contextos, no solo en qué contextos, sino en qué contextos se puede dar la situación y cómo procederíamos, ¿no? Bueno, vamos a explicar qué alternativas hay. Vamos a ver si nuestra historia social es positiva, si es visual, ya hemos hablado sobre esto, si estoy subrayando los aspectos importantes, si está formulada en positivo, lo he dicho 2 veces, ¿vale? Y si he descrito la historia social en primera persona, ¿de acuerdo? Estos serían los check que tendríamos que ir haciendo para ver si tiene toda la información necesaria en mi historia social. Entonces aquí, después, puedo hacer un ejercicio de repaso con el niño, ¿no? Y le pregunto que qué ha pasado, qué puedo hacer, cómo lo tengo que hacer, los aspectos más importantes. Lo voy a trabajar después de la situación. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos peleado por la pelota. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo jugar con ella la pelota, puedo compartir la pelota. ¿Cómo lo tengo que hacer la próxima vez? Pues hablando. Esta sería la mejor idea, ¿no? Y todo esto lo puedes ir desarrollando con el niño y puedes ir haciendo otro tipo de ejercicios. ¿Quiénes estábamos? Hombre, pues eran Pedro, Luis y la profe. Entonces nos tenemos que acordar de hablar con la profe para que Luis siga siendo mi amigo, ¿vale? ¿Cómo me he sentido al principio? Pues triste. ¿Y ahora cómo me siento? Pues ahora estoy mejor, ahora estoy tranquilo, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es que no nos hagamos daño, que juguemos a la pelota y que seamos amigos, ¿vale? Ese sería un poco el trabajo, a lo mejor después de hacer una historia social. Asegurarnos que el peque ha interiorizado la información, ¿vale? ¿Qué podemos hacer después de esta historia? Pues hacer preguntas y resolver casos similares. ¿Para qué? Pues para que después, en función del contexto de las personas o de situaciones variables, ellos puedan generalizar este aprendizaje o lo que llamamos transferirlo a una situación similar, ¿vale? Entonces, funciona muy bien después de la historia social hacer una dramatización con ellos. Yo recuerdo con Luis, ¿no?, que le decían que pegase y pegaba.
Y entonces la historia social era cuando mis amigos me dicen que pegue, se lo voy a decir a la profesora, bueno, un poco lo resolvíamos, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que después, en cuanto cambiaba un poquito la situación, lo volví a hacer. Entonces nos poníamos a trabajarlo en un montón de situaciones a lo largo de la sesión. Estábamos trabajando otros objetivos y de repente yo le decía a un niño, vete y dile que pegue, ¿vale? Entonces vamos a hacer esas dramatizaciones. Y grabarse en vídeo les ayuda mucho, sobre todo a los adolescentes, ¿vale? En cuanto a postura, en cuanto a esas habilidades sociales de cómo te estás colocando, de tenemos que mirar, ¿no? Que esto también se enseña muchas veces con historias sociales, grabarse les ayuda mucho para tener ese feedback que a veces ellos no están teniendo de su conducta, ¿vale? Entonces todo eso unido a las historias sociales puede funcionar muy bien. Y aquí ya para terminar os pongo unos cuantos recursos, pero hay muchísimos en todos los idiomas y es uno de los recursos más utilizados ahora mismo para unirlo a las habilidades sociales, ¿vale? Bueno, pues me he pasado un poquito, como casi siempre. Entonces, si os parece, pues si tenéis dudas y queréis que las resolvamos y, en fin, no sé si ha quedado claro, porque hay cosillas así que no sé si he dicho o no, pero bueno, más o menos que os hagáis un poco una idea de cómo elaboramos las historias sociales, que tiene que ser, y esto es lo principal, pensando en los parámetros de la otra persona. A ver, yo tengo una duda, dice Elena Manzaneque. A ver, perdón. A ver, muchas gracias. Buenas, soy Elena. Es que así Hola. me vas a entender mejor. Es que lo he escrito, pero a lo mejor se te ha pasado. En niños o adolescentes con TEL, ¿también estaría recomendado usarlo? Es que no sé si has dicho que sería una población con la que lo usas o... Sí, sí. Tened en cuenta que toda la parte del lenguaje inferencial, bueno, todo lo que... las personas con TEL, para quien no esté familiarizado con el diagnóstico, son personas que tienen un trastorno específico del lenguaje. Entonces, el lenguaje, evidentemente, aunque las dificultades de las personas que tienen este diagnóstico, las dificultades no son sociales, sí que pueden convertirse en sociales, ¿vale? Entonces, suelen tener muchas dificultades de comprensión del lenguaje, y si no comprendes el lenguaje, el lenguaje social todavía es más complejo, ¿no? Porque tiene mucho componente inferencial de entender por qué lo está diciendo, para qué lo está diciendo, en qué momento y en qué situación lo está diciendo. Entonces, para las personas con TEL sí que se utilizan todos los apoyos visuales para el aprendizaje y las historias sociales para comprender un poco esta dinámica. Además, bueno, también hay mucha comorbilidad, ¿no? Entre el trastorno, entre el TEL y, por ejemplo, el trastorno de la comunicación social, la hiperactividad, o sea, otros trastornos que también están asociados a dificultades, por ejemplo, en las funciones ejecutivas. Y cuando hay disfunción ejecutiva, les cuesta muchísimo organizar la información para dar una respuesta socialmente competente, ¿vale? Voy a seguir hacia abajo. No he puesto historias porque no, os voy a ser sincero, no me ha dado tiempo a elaborarla, pero es muy frecuente que elaboremos historias sociales con bocadillos, ¿vale? No he puesto ningún ejemplo, pero los podéis encontrar en internet. Pero eso, cuando ya son historias sociales muy elaboradas, me refiero con adolescentes en situaciones sociales complejas, sí que es muy importante que aparezcan los bocadillos saliendo de las cabecitas de los personajes, ¿vale? Para concretar qué se dice y qué se piensa. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta más. Vale, has dicho que hay que formularlas en positivo, pero en casos nos has enseñado que dabas opción de que estaba mal. Sí, esto es como todo. Vamos a intentar siempre enseñarles lo que queremos que suceda.
Pero hay veces que es que nuestros peques pues gritan, ¿no? Entonces, hombre, podemos decirle que esté en silencio, pero para ellos ya es significativo a lo mejor lo de gritar. Entonces, siempre que podáis, transformarlo a positivo. Y si hay que poner normas, pues yo qué sé, no se puede escupir o no sé, cosas de estas que a veces es más difícil pasarlas a positivo, pues si no se puede escupir, pues es que no se puede escupir, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre cómo explicarlo, porque, bueno, he visto gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Hay aquí gente que ya tiene mucho bagaje, pues guardamos la saliva dentro de la boca, ¿no? Pero a lo mejor no es tan claro como no se puede escupir. Pero hay veces que sí que ponemos el aspa o que decimos lo que no se puede hacer. Pero de verdad que si empecéis a hacer el cambio de chip, os empieza a salir en positivo casi todo. Y es mucho más fácil comprenderlo. Qué es lo que esperas, a qué es lo que no puedo hacer. Porque también, oye, las personas que tienen dificultades en lo social están hartas de que les digamos lo que no, y lo que no, y lo que no, y lo que no, ¿no? Y ellas son siempre las que tienen que estar haciendo el esfuerzo de adaptarse a lo que socialmente, ¿no? Es lo conveniente. Bueno, pues ya deja de decirme que no, venga, si quieres, trabajamos en positivo, ¿no? Esto sería un poco la idea. Desde que nacen, las personas... los niños y las niñas con autismo, desde que nacen, no puedes tirar no sé qué, no puedes mover las manos, es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo diciéndoles lo que no. Entonces, pues vamos a tener las manos un rato abajo, o cuando estamos escribiendo, el material está en el estuche, en vez de decirle que no mordemos el material, ¿sí? Es un cambio de chip, pero cuando lo empezamos a hacer, empieza a salir. Siempre hay que darles alternativas. En casos específicos es mejor empezar con una norma más genérica y después, dependiendo de los posibles contextos, se puede modificar. Claro, y además es lo ideal, ir de lo concreto y después ir ampliando, porque si no es demasiado complejo para ellos. Entonces, lo ideal sería irnos a la situación sencilla de cómo lo puedes resolver de la mejor forma, y una vez que tú has visto que esto es eficaz, bueno, pues vamos a ver que hay matices, ¿no? Que hay escala de grises y que se pueden hacer otras cosas, que no siempre tienes que renunciar a esto, que a lo mejor lo puedes hacer un ratito o que puedes pedir permiso, ¿vale? Entonces, al principio sí que empezamos como siendo más claros, generando una sola línea, pero después puedes ir ampliando un poquito las posibilidades y las puedes ir ampliando, y es lo ideal en función de la situación cambiante, ¿vale? Y eso va en función de a quién tengas delante. Continúo. ¿Desde qué edad se pueden utilizar? Desde que son pequeñísimos, pones 3-4 años, pero mira, esto lo ha preguntado Rosa. Rosa, una aspa para mí es una historia social. Te cuento. Uno de nuestros peques se chupaba todo el rato el brazo, ¿no? Y pues porque sí. Era un niño muy, muy irritable sensorialmente y se chupaba. Y yo, que era el terapeuta ocupacional que trabajaba con él en integración sensorial, pues es que no conseguía nada. Vamos a ser sinceros, a veces se consiguen cosas y otras veces no. Y llegó la profe desde muy chiquitito y le puso una aspa, ¿vale? Se dejó de chupar el brazo con el aspa. Entonces, es verdad que eso después lo tenemos que explicar en el papel, pero a veces un aspa es suficiente. Por ejemplo, a este mismo peque, es que el aspa con este peque funcionaba genial. Le dio por encender y apagar los interruptores, que seguro que os suena en muchas de vuestras alumnas. Pues la misma profe, ¿no? Nuria, le explicó que no se podían apagar los interruptores y con el aspa. Y entonces sus padres, no sé si están aquí sus padres, pero sus papás, no sé si fue en una fiesta de una asociación que tienen o en un cumpleaños, pusieron aspas a todos los interruptores y claro, no se lo comunicaron a todo el mundo. Entonces la gente hacía pis a oscuras. Pero este peque dejó de darle a los interruptores, ¿no? Entonces, bueno, a veces las historias sociales son muy, muy sencillitas y pasan estas cosas que son muy divertidas. Las historias sociales al principio son normas, ¿no? ¿De qué es lo que esperamos? Pues es que en la asamblea estamos sentadas.
Estamos sentadas, no es más. Y estamos sentadas y contentas, bueno, contentas porque estamos sentadas, ¿no? Y ya está. Y se puede estar triste en la asamblea, ¿eh? O sea, que yo no digo que haya que quitar ese tipo de emociones. Pero yo empezaría a introducir estas cositas desde edad muy temprana. Cuidado, evidentemente, porque a un niño de 2 años no le voy a decir que está sorprendido, ¿no? Es una emoción que todavía seguramente no alcanza, ¿sí? Pero a lo mejor me puedo mover entre las dos básicas, estoy contento, estoy enfadado o triste, ¿vale? Pueden explicarse también en otros ámbitos, personas mayores con Alzheimer y salud mental, pregunta. A ver, no, perdón, que me he saltado la de Yasmina, que si podría repetir lo de generalizar. Vale, las personas que tienen problemas con las habilidades sociales y a las que dirigimos las historias sociales, también, por la naturaleza de sus dificultades, van a tener, esto que hablábamos, ¿no? De la coherencia central débil, ¿no? Para usar las cosas en una situación contextual global, ¿no? Es como que lo van a aprender en este momento, aquí y ahora. Esto realmente no es así, esto es un espectro, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo conseguir que lo generalicen? Pues esta misma historia social explicándole que en otro contexto va a suceder de una manera distinta, ¿vale? No es lo mismo en el parque, donde no conozco a los niños, que en el patio, donde estoy jugando con mis amigos. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de estas historias sociales, de role-playing, de experiencias, ¿no? Voy a ir intentando que pueda usar estos algoritmos, ¿no? Es que este término, porque es una fórmula en realidad. Las personas con las que utilizamos las historias sociales, su cerebro necesita fórmulas, ¿no? Entonces, esta fórmula que has utilizado aquí, con pequeñas variaciones, te puede servir en otro sitio, ¿no? O en una situación parecida. Esto lo llamamos generalización o transferencia de los aprendizajes. Ese sería un poco el concepto. No vale con que la mayoría de nosotras, si se nos da una situación parecida, vamos a aplicar un poco lo que nos ha servido o modificamos lo que nos ha servido en función de ese contexto, pero a nuestros peques esto le cuesta. Entonces tenemos como que desarrollar esto, ¿no? En un mes, en un trimestre, en un año, para que puedan generalizar todo esto. Las historias sociales pueden explicarse también en otros ámbitos. Sí, de hecho, se están empezando a utilizar mucho con adultos, ¿no? Yo qué sé, es como que en inteligencia emocional, ¿no? Esto, pues efectivamente. Y en cuanto hay deterioro, pues las habilidades sociales están muy impactadas. Hoy era un vídeo de broma de estos memes que están mandando, pero me han mandado a una señora que parecía que tenía Alzheimer, ¿no? Y estaba con su hijo y era una situación graciosa, pero muy cariñosa. El hijo lo hacía con cariño, ¿no? Pero ella decía, me tienen harta aquí, bueno, ella no decía confinada, me tienen presa, ¿no? Y entonces el hijo le iba explicando, no, mamá, estás confinada. No estoy confinada, ¿qué voy a estar confinada? En fin, como que a mí me ha venido y le ha dicho el presidente que no podemos salir. Tu hija sale porque tiene que hacer la compra para su madre, para ella. No sé si habéis visto la historia social, pero el chico le iba explicando a su madre, ¿no? Con cariño y con un poco de risa lo que estaba pasando, y ella estaba como indignada. Pues sí, a lo mejor aquí, pues yo qué sé, contárselo con dibujos hubiera ayudado a esta persona en ese momento en concreto a comprender la situación. Para las personas que presentan afasia y problemas de teoría de la mente, sí, Natalia, efectivamente. Las historias sociales, no sé si eres Natalia Tórtola, si lo eres, ¿qué tal? Las historias sociales lo que van a hacer es concretar esto. Y cuando no tienen capacidad de expresar, a lo mejor todavía sí que tienen capacidad de dibujar o de aportar algo o de rellenar esos huecos, porque en qué decimos y en qué pensamos, a lo mejor, si esta afasia no ha afectado a la escritura, a lo mejor nos pueden escribir qué es lo que están sintiendo y eso va a hacer que demos soluciones
mucho más concretas a la situación que se ha dado, ¿no? Porque tiene que ser muy frustrante no poder expresarlo. Vale. A ver. Se va a colgar en YouTube. Ya. Yo de este fin de semana no dejo que pase, ¿vale? Yo lo siento, pero es que tengo que editar cosas, porque tengo que quitar a niños, tengo que editar, en fin, y me está costando muchísimo. Supongo que trabajas en coordinación con logopedas, principalmente cuando hablas de TEL. Sí. De hecho, yo creo que el aprendizaje de historias sociales es algo transversal, que va más allá de la disciplina. Es algo que tienen que aprender las mamás, los papás, las maestras hay auténticas artistas haciendo historias sociales, porque además muchas de ellas tienen esa competencia de dibujar bien y de ser muy claras. Entonces, esto es algo que va mucho más allá de una disciplina. Pero evidentemente, yo, por ejemplo, en la sala de terapia ocupacional estoy trabajando autonomía, ¿no? y estoy trabajando regulación, pero estoy en contacto con la psicóloga, con la logopeda, con todas. Sí. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas cosas tienen que ver con la comprensión del lenguaje. Es que a lo mejor estoy trabajando, por ejemplo, una de las niñas que antes os he explicado, uno de los casos que hemos puesto de la Navidad, ¿no? Pues con esta niña hay que tener mucho cuidado con qué contenidos incorporamos, porque no hay lenguaje que no comprende, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto tiene que ser todo con su logopeda y con su psicóloga. A ver, ¿cuándo es factible aplicar una historia social? Es decir, justo al momento del conflicto. Bueno, esta es una buena pregunta, que yo sabía que se iba a quedar así un poco en el aire. Justo en el momento del conflicto, aunque la conducta es disruptiva, o espero un poco la regulación. A ver, las historias sociales a veces las estamos trabajando a posteriori. ¿Por qué? Porque llega el niño o la familia y nos cuenta lo que ha pasado. Oye, mira, se ha dado esta situación, está en un colegio ordinario y la tutora no ha dado con la clave. A ver si tú puedes encontrar, ¿no? Esto es muy frecuente que pase con las psicólogas. O, por ejemplo, a las maestras de aula, del aula TEA, les suele llegar la demanda de la tutora, ¿no? Entonces, a veces lo tienen que trabajar a posteriori. No sé si me estoy explicando. Entonces, ahí lo que voy a hacer es explicarle al niño qué puede hacer la siguiente vez. ¿Qué es importante? Que la maestra del aula TEA, que se lo ha explicado, le diga después a la profesora, vuelve a exponerle a esta situación, ¿vale? Pero de forma controlada, para ver si es capaz de resolverla. Eso sería si me entero a posteriori. Si estoy ahí, si está pasando, o sea, si les estoy separando a los dos compañeros, tengo que dejar que pase el momento de rabia. O sea, estos momentos de estallido, pero vamos, esto en cualquier persona, ¿no? Yo te puedo explicar lo que tú quieras, pero en realidad yo ahora mismo no soy capaz de atender a esto, ¿vale? Entonces, en ese momento pedimos que se calme, si lo puede explicar bien, si no, puedo sacar mi hoja. Y hay con niños y niñas que tú ves a las tutoras de sus... Esto es muy frecuente cuando los niños están en una aula TEA, en una aula específica de autismo y después pues están en el patio con el resto de niños y surge la situación. Normalmente la maestra o la integradora social del aula TEA lo explica, ¿sí? Pero cuando ya se ha relajado el peque, ¿vale? Entonces se lo lleva a otro lado, le va contando. Bueno, aquí hay muchas maestras, ¿eh? Entonces, si alguna quiere activar el micro y decir cómo lo hace, sería perfecto. Y después también las psicólogas tienen un poco estructuradas las habilidades sociales y a veces trabajan antes de que se dé la situación. Pero sinceramente, o es algo que sabes que está pasando, o si después no lo va a poder organizar, eso va a quedar ahí para nada, ¿vale? Entonces, normalmente se ha tenido que dar la situación y trabajamos a partir de ahí. De verdad, si alguna queréis aportar, abriros el micro y contad, porque estoy viendo a Esther, estoy viendo a Seila, o sea, como que hay bastantes profesoras que sé que tenéis experiencia en esto, entonces sin ningún problema. Nuria tiene que andar también por ahí. Vale, si queréis, rompéis, yo voy a seguir bajando el chat, ¿vale? Y sin ningún problema contáis vuestra experiencia. Cuando das 2 ejemplos de solución, le muestras al niño las opciones y él elige. Vale, dice Belén que sí él elige.
entre las dos opciones. Tú esto tienes que ver un poco qué es lo que quieres enseñarle al peque. Evidentemente, por ejemplo, en la situación anterior, yo intenté ser, con Manuel, que le he llamado, yo intenté ser respetuoso y decir, bueno, no tienes por qué perder, ¿no? Con que me digas que quieres ganar, porque a mí lo que me interesaba ahí es que él comprendiera que el problema estaba en que no me había comunicado lo que sus padres le habían dicho, ¿vale? Pero evidentemente las soluciones que tenemos que dar, lo ideal es que las demos con él, negociadas, pero todas tienen que ser adaptativas, ¿vale? Porque que yo me deje perder, pues no tiene mucho sentido en lo que después se va a encontrar en su vida cotidiana, ¿vale? En este caso tenía sentido porque yo quería que comprendiese que me lo tenía que decir, que me tenía que informar de lo que su padre le había dicho para que yo comprendiera la situación. Pero evidentemente vamos a dirigir un poco esas respuestas. Loli dice que trabajar de forma positiva tiene resultados increíbles. Lo bueno, además del apoyo conductual positivo, de trabajar en positivo, a veces a corto plazo no es tan eficaz, ¿no? Claro, tú a un niño coges y lo arrancas de la situación, le pegas un bocinazo y puede ser que cortes la situación, pero esa situación se va a volver a dar. Entonces, darle estrategias para que lo resuelva a medio plazo y a largo plazo va a ser mucho más eficaz, efectivamente. Niños con déficit de atención, mucha mejora con historias sociales y normas. Sí, lo que pasa es que cuando ya hay un trastorno por déficit de atención, si hay mucha hiperactividad y mucha impulsividad, hay que trabajarlo por otro lado, ¿no? Las historias sociales no son todo. Entonces es importante que estos niños aprendan a inhibirse. Y a veces les enseñamos estrategias que, bueno, a mí me da un poco la risa, ¿no? Porque, claro, a ti te quitan la pelota en el patio y van a ponerte a contar de 10 hasta el 1 soplando, ¿no? Entonces, hay que trabajar, ¿no? Esa regulación, esa impulsividad, en fin, todo eso hay que trabajarlo de forma paralela. Pero para la comprensión de lo que ha ocurrido, porque los niños y niñas con TDAH tienen un jaleo en su cabeza en general, ¿no? Ya no te digo con componentes sociales que son muy complejos, te digo en general, o sea, para organizar una tarea sencilla de cole, ¿no? Todo lo que son historias sociales concreta mucho toda esta información, ¿no? Y entonces, además a nosotras nos hace pensar en qué información está siendo relevante, ¿no? El ponerte a hacer la historia social te hace a ti plantearte, joder, ¿pero por qué no estoy dando con esto? ¿Dónde me estoy perdiendo el punto? Entonces, yo os invito a que con todos estos peques que tienen disfunción ejecutiva y dificultades con teoría de la mente, hay estudios que hablan que hay dificultades de teoría de la mente también en el TDAH, ¿vale? En el trastorno de la comunicación social. Entonces, a poneros, porque además vais a descubrir cosas, vais a descubrir que hay otras formas de interpretar la vida. Yo, pues eso, ¿no? El trabajar con personas con este tipo de dificultades, pues te saca un poco de lo que estás acostumbrado a entender en una situación habitual. Y es muy interesante. Bueno, gracias a todas las que nos dais las gracias. Bueno, esto que dice Ashton es una clave, ¿sí? Dice clave. O sea, dice Ashton, dice, muchas gracias por la charla. En mi experiencia me he encontrado que peques, por ejemplo, con TEA con altas capacidades, durante la sesión entienden perfectamente la historia social, sabe lo que tiene que hacer y lo resuelve, pero cuando llega la hora de aplicarlo no lo hace, aun sabiéndolo. ¿Algún consejo? Vale. Es buenísima esta pregunta, es ya muy tarde, pero esta la voy a responder. A ver, los niños con TEA, con trastorno de espectro autista o con TDAH y que tienen altas capacidades, se fuman los libros de teoría de la mente. O sea, al principio les cuesta, ¿no? Cuando les ponemos... se llaman creencias de primer orden y de segundo orden. Eso puede ser otro taller que más adelante propongamos. Hacen las 3 primeras y ya después el resto con los ojos cerrados. Pum, 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 pum. Pero la realidad, cuando llegan, es que no lo resuelven. O sea, totalmente de acuerdo. ¿Esto por qué?
porque entra un componente que a las personas con autismo y con disfunción ejecutiva les cuesta muchísimo, ¿no? Que es el componente emocional. No es lo mismo resolver con un algoritmo, ¿no? Con una fórmula, una situación en frío, que llamamos, que lo que se llaman funciones ejecutivas en caliente. Pero eso nos pasa a todas. O sea, cualquiera de nosotras sabemos cómo hay que responder y después es muy distinto cómo respondemos. Fijaos, si a un niño le ponen delante de un donut y le dicen, me voy a ir, si cuando vuelva no te comes el donut, te voy a dar otros 2, ¿vale? ¿Qué creéis que hace ese niño? Se lo come, ¿vale? Pero y hay uno que está afuera y le está diciendo, pero no te lo comas, tonto, no te lo comas, ¿vale? ¿Qué pasa si a ese niño lo meto dentro? Que se lo come, porque tiene el donut ahí. En caliente todo esto es mucho más complejo. Por eso hay que trabajarlo, por eso la maestra del aula TEA o la psicóloga del gabinete tiene que ponerlo en común con la profesora de educación física o con los compañeros y en una situación un poquito más organizada, pero que sea ya en caliente, hay que trabajarlo, ¿vale? Para que pueda dar estas respuestas. Pero totalmente de acuerdo, Asten, ese es el gran hándicap. Les queda muy claro, lo terminan organizando, ¡pam!, le hacen la foto, porque son muy buenos haciendo la foto, pero después les cuesta. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Mucho role-playing, dramatización, situación, trabajo en contextos naturales, así de grande. El gabinete en el TEA hay que desecharlo. Hay que ir al cole, hay que ir a la calle, o sea, es que si no, no vamos a poder resolver las situaciones. Hay que trabajar en un parque, hay que trabajar en una zona de juego donde haya otros 8 niños y tú le puedas ir diciendo. Tiene que haber una sala grande. Si queréis trabajar determinadas cuestiones en una situación controlada, pues en los centros debería haber salas grandes, de 40 a 50 metros con otros 3 o 4 niños para trabajar esos componentes. Hay que hacer grupos de habilidades sociales. Nosotros tenemos a los ProGamers, anda por ahí Felipe, que es un grupo que creó Felipe, y los ProGamers son un grupo de adolescentes autodeterminados que tienen unas movidas que lo flipas, que les dejamos y que las tienen que resolver. Cuando las mamás lo escuchan desde fuera, se indignan, ¿vale? A veces, porque les dejamos que lleguen a un punto caliente, pero es la forma que ellos tienen, ¿no? Tener esas experiencias y después hablar sobre lo que ha pasado e intentar resolverla al día siguiente. Se colgarán en YouTube y se dará acceso desde Facebook los talleres. Dice Carol que trabaja en una TEA que tiene muchos alumnos que rechazan las historias sociales, llegándolas a romper. Qué bueno esto también. Lo voy a dejar aquí para no extendernos más, pero claro, las que estáis ahí al pie del cañón os surgen todas estas cosas, ¿no? Os las rompen. Cuando no quieren ver lo que les estamos pintando, nos las rompen, sí. Probablemente ahí nos tenemos que plantear si está la cosa demasiado caliente todavía, ¿vale? Para que aparezca la historia social. Y hay que trabajar la flexibilidad cognitiva. A lo mejor teníamos que haber elaborado una historia social sin tanto componente emocional, ¿vale? Tenemos que empezar con cosas muy sencillitas, desde que son pequeños, ir introduciéndoles y después también ten cuidado porque a lo mejor la consecuencia que está ocurriendo, esto son todo hipótesis, la consecuencia que está ocurriendo es demasiado difícil de aceptar para él. Entonces, a lo mejor tenéis que negociar o tenéis que graduar de alguna manera cuál va a ser la respuesta del entorno o la consecuencia, ¿vale? Esto ya te digo que es a priori. Pero sí, todo esto se va a poder dar en las historias sociales. Bueno, me comprometo a que si escribís con alguna duda, sigo resolviéndolas. Aquí yo lo he contado porque con las píldoras yo creo que es muy interesante, ¿no? Sobre todo para los papás que estáis ahora haciendo pruebas en casa, pero ya os digo, llamad si podéis, que yo creo que la mayoría de las maestras de vuestras aulas están abiertas a esto, son unas cracks y yo he visto historias muy chulas, ¿vale? Yo lo conté